La transubstanciación nunca la aceptaré. Para los que vean el video católicos y me digan, vuelve a casa, hermano. Pero no es un jueguito, Bruno. O sea, más allá de las discusiones que puede haber en redes, más allá de lo que puede producir en cada uno, estás muy seguro de vos mismo, Bruno. O sea, yo te lo digo como un hermano que me importa tu vida. No es un jueguito, no es un jueguito. Hay que aflojarle a la autoconfianza de que yo puedo estar más en lo cierto que 2000 años de iglesia. Todos los ortodoxos se equivocaron. La iglesia católica durante 1500 años se equivocó. San Ignacio, San Justino Mártir, San Policarpo de Esmirna, San Ambrosio de Milán, San Ireneo de León, San Agustín, San Cipriano de Cartago, Orígenes, Tertuliano y tantos otros, todos equivocados, menos yo. Acerca de dos teólogos, podríamos decir, o un aspirante a teólogo y otro doctor en teología, que hablan de la Santa Cena y ellos van a negar, claramente van a negar la presencia real de Jesucristo. Así que estamos en la continuación, en la parte número 2 y quizás parte final. Para mí fue bárbaro lo de ayer. Para mí fue muy revelador para muchos protestantes que pueden haber estado del otro lado y que no se han dado cuenta o no han visto el peligro de el riesgo, el peligro de no razonar como se debe. Para mí lo de ayer fue muy revelador. Si yo hubiera sido protestante, lo de ayer me hubiera movido el piso. Pero no quiero que me escuchen más a mí, sino que ahora vamos a escuchar a ellos. Ahora, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó el video? ¿En qué parte quedó? ¿En qué fragmento? Bueno, venían hablando del obispo Barron, que el obispo Barron viene haciendo paralelismo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, llevándonos a la Eucaristía, llevándonos a la Santa Misa. Y quedamos en esa parte, ¿sí? Así que vamos a escuchar desde esa parte para adelante. Vamos. La comida, ¿no? Y de hecho Dios dice eso, ¿no? Es Dios. Ahí está, ¿ves? Lo nombra a Barron, lo nombra a Barron. Se pone el modelo original del Edén y dice, en el Edén Dios está con el ser humano. El pecado separa a Dios del ser humano y Dios busca constantemente volver a tener comunión con el ser humano. Sí. Y pone esos ejemplos y dice, claro, y en la eternidad volveremos a tener comunión con él. Y hasta ahí yo digo, te puedo dar la mano, Barron, en ese sentido. Sí. Porque sí, mira, cita los mismos pasajes. Cita, por ejemplo, Éxodo, los pasajes de Isaías, ¿no? De este banquete. Y dice, claro, Jesús está haciendo lo mismo en el Nuevo Testamento. Y ahí digo, no sé qué tanto, no sé tú cómo lo veas. A mí me parece que se está estirando un poco el chicle, mucho. O sea, el obispo Barron me está haciendo paralelismo y él dice, no sé, a mí me parece, está bien, respetamos la opinión, respetamos la opinión de lo que a él le parece. Pero nosotros queremos la verdad, no la opinión de él. Nosotros queremos saber cuál es la verdad. O sea, entiendo el contexto, ojo, pero no sé si es que haría un uno a uno tan directo. Sí, lo que sí. Ajá, ok. No sé si haría un 1-1 tan directo. Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para opinar acerca de a mí me parece o no me parece? Nosotros recibimos el depósito de la fe. Pero no somos quién para decir, no, es que a mí me parece o no me parece. No somos quién, no tenemos la potestad para hacerlo. Sí, es cierto, es que en el contexto de la muerte del Señor se está celebrando la Pascua judía, que sí era una cena, ¿verdad? Que sí se celebraba todos los años, que se celebraba con un cordero, el cordero pascual, que el mismo Señor Jesús en los evangelios toma esa identificación, ¿verdad? Juan, él es el cordero que quita el pecado del mundo. Y la discusión de la que hablaba hace un ratito y que te mencionaba entre los mismos académicos es si la Santa Cena, tal cual, es una cena pascual. Sí, porque ahí hay un asunto cronológico, ¿no? De cronología que se da en relación con el día en el que el Señor Jesús celebra esta cena. Para algunos, el día es precisamente el día en el que se está celebrando la Pascua. Perdón, pero me da mucha gracia. Me da mucha gracia todo el sangoloteo que tenés que hacer, el samboloteo que tenés que hacer, todo el contorsionismo que tenemos que hacer para negar el catolicismo. Es impresionante. Es realmente impresionante el contorsionismo teológico que tienen que hacer para negar el catolicismo, es increíble. Y por eso es una cena pascual en la que se hacen los mismos movimientos de un judío, de una familia judía, celebrando la Pascua, ¿no? Con las varias.
¿Y en la Pascua había sacrificio? Sí, había sacrificio. ¿Por qué ahora debería ser tan solo un memorial, un hacer memoria? Vamos a ir escuchando. Copas, lo cierto es que hay bastante evidencia, aparte de lo cronológico, de que aquí hay elementos pascuales, como el asunto de la simbología de que no se debería quebrar eh, los huesos del animalito, ¿no? Y que así debería comerse. Esa dimensión de comer otra vez del Antiguo Testamento es el que en la teología católica romana va a ser apropiada para decirnos que la cena del Señor es igual y que debemos comer en este sentido el cuerpo de Cristo y que de acuerdo a la teoría de Tomás de Aquino, aun cuando... Perdón, no es la teoría de Tomás de Aquino, es lo que dice la Biblia, doctor. La Biblia dice que debemos comer su cuerpo y beber su sangre. Lo dicen las mismas palabras del Señor Jesucristo. Lo dijo Jesús, lo vimos ayer. accidentes cambian la apariencia, lo que uno mira, lo que uno percibe y lo que uno toca cambia. La sustancia que está dentro y que no, esa no cambia, es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo te decía también hace un momentito. Creer que eso exactamente es lo que el Antiguo Testamento pretendía es decir mucho para mí. Sí, La tarea del teólogo, del exégeta, sería probar que eso es así. Y hasta donde yo sé, realmente los católicos se contentan con decir esto es lo que la Iglesia ha creído, principalmente sacando desde la patrística tardía y la Edad Media su convicción. claro. Ustedes entienden lo que acaba de decir, ¿no? Donde yo sé Lo voy a volver a poner. lo que uno percibe y lo que uno toca cambia. La sustancia que está dentro y que no, esa no cambia, es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo te decía también hace un momentito. Creer que eso exactamente es lo que el Antiguo Testamento pretendía es decir mucho para mí. Sí, la tarea del teólogo, del exégeta, sería probar que eso es así. Y hasta donde yo sé, realmente los católicos... Ok, la tarea del teólogo, la tarea de la exégeta es probar eso. Ok, la tarea es probarla. La pregunta es, ¿qué pruebas necesitas? ¿Cuáles pruebas necesitarías para satisfacer tu necesidad de pruebas? Bueno, yo me paro y digo, necesito verlo en la escritura, necesito saber qué creían los discípulos de los primeros cristianos. Lo primero lo tengo satisfecho, lo veo claramente en la escritura. Por si me quedan dudas, tengo que saber y referirme a qué creyeron los que sucedieron a los apóstoles. Como exégeta y como teólogo me tengo que ocupar de encontrar las evidencias. En un ratito voy a mostrar las evidencias. Pero cuando él dice se contentan, lo que el Antiguo Testamento pretendía es decir mucho para mí. Sí, la tarea del teólogo, del exégeta, sería probar que eso es así. Y hasta donde yo sé, realmente los católicos se contentan con decir esto es lo que la Iglesia ha creído, principalmente sacando desde la patrística tardía y la Edad Media su convicción. pero, doctor, es lo que nos manda a hacer Jesucristo de Nazaret. Jesús de Nazaret nos manda a basarnos en lo que dice la Iglesia. ¿Quiere que lo veamos? Los católicos se contentan con decir esto es lo que la Iglesia ha creído, principalmente sacando desde la patrística tardía y la Edad Media su convicción. Pero, a ver, doctor, yo pregunto, yo de verdad pregunto, porque ¿sabes cuál es el gran problema? Porque yo me pongo en lugar del protestante que escucha esto. Y escucha y lo toma sin ningún tipo de objeción. O sea, lo abraza sin ningún tipo de objeción. Yo sé cómo funciona. Ahora, ¿acaso no fue Jesucristo el que mandó a escuchar a la iglesia? ¿No fue Jesucristo, no fue el apóstol Pablo el que dijo la iglesia es columna de baluarte de la verdad? ¿Por qué tendríamos que menospreciar a la iglesia? ¿Por qué no deberíamos contentarnos con escuchar a la iglesia? ¿Por qué no deberíamos confiar en lo que se ha transmitido a través de las edades por los siglos si en realidad es un mandato de Jesucristo? Me parece trágico lo que está diciendo,
Porque yo le puedo girar la cuestión y decir, pero discúlpeme, doctor, acá el que se está contentando con algo inferior es usted, porque usted se está contentando solamente con la sola escritura, que a lo único que conduce es a diferentes interpretaciones privadas y diferentes interpretaciones personales. Entonces, el que se contenta con algo infinitamente menor es él, no es el católico. Claro, y esa es otra cosa que solo para acotar rápido, cuando la gente habla de los padres de la iglesia, yo digo, es un término demasiado amplio, ¿no? Es un término extremadamente amplio. He visto gente que habla de padres de la iglesia, algunos se refieren al siglo II, otros al siglo III, otros al IV, hasta el VIII lo he visto. Sí. Y dicen... Claro, es que así funciona. O los voy a menospreciar. Los voy a menospreciar a los del siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V. ¿Los voy a menospreciar? No, pero todos los padres de la iglesia. A ver, del siglo I al siglo VIII hay un montón de diferencia, como para decir que todos los padres, y simplemente no es así, ¿no? Y casi siempre merece la segunda pregunta de ¿a qué padres de la iglesia te refieres? Bruno, durante 2000 años, durante 1500 años hasta la Reforma, se creyó siempre lo mismo. La iglesia siempre creyó lo mismo, querido Bruno. Siempre creyó lo mismo. Siempre se creyó lo mismo. Lo vamos a ver. ¿Cómo vamos a menospreciar a tremendos hombres de Dios y nos vamos a quedar con nuestra propia opinión si no fuimos llamados a eso? Vamos a seguir escuchando y ahora vamos a ver qué decían los santos padres. No, los primeros padres de la iglesia, ¿no? Y dicen Agustín de Hipona. No pues, o sea, Agustín de Hipona es un gigante teológico, de los más importantes de toda la historia, está bien, pero no es de los primeros, pues no estamos hablando siglo V. Bueno, es de los primeros porque estamos hablando de los primeros 4 siglos, pero el argumento no es, y ayer lo hablábamos, el argumento no es qué tiempo tiene San Agustín, en qué tiempo estuvo San Agustín, no es el argumento. El argumento es que San Agustín es parte de una iglesia que tiene eventos y sucesos históricos y tiene una transmisión de una fe. Y no estamos diciendo que porque San Agustín, no estamos hablando de los zapatos de San Agustín, qué zapatos usaba San Agustín y que por eso es verdadero. No es la cuestión de la antigüedad. Pero Bruno, si vos querés testimonios más antiguos y más primitivos, yo te los voy a mostrar. ¿Cuáles son los testimonios primitivos acerca de la Eucaristía? Para que así puedas creer. Porque me da la impresión de que ni aún mostrándote lo que te voy a mostrar, vos lo vas a creer. Me da la impresión de que no vas a creer. Me da la impresión que no tenés ánimo para creer, aunque te muestre testimonios primitivos. Pero yo te lo voy a mostrar. Yo le voy a mostrar a Bruno y le voy a mostrar a todos los hermanos honestos que puedan estar del otro lado, qué pensaban los primeros cristianos. Mira la pantalla. San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, dijo esto. Año 110. Si no te sirve San Agustín, vamos a ver qué dice San Ignacio de Antioquía. Denuncia que los herejes rehúyen a la Eucaristía porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, carne que sufrió por nuestros pecados y que el Padre en su bondad resucitó. ¿Te sirve este testimonio primitivo? Discípulo directo del apóstol Juan, ¿te sirve? En su carta a los esmirniotas, él va a decir esto. Tened cuidado de participar en una Eucaristía que no sea la del obispo o de alguien autorizado por él. ¿Te sirve este testimonio o no te sirve? ¿Te sirve este testimonio para ver que tus pastores no son legítimos y que por lo tanto la Santa Cena en la que vos participás no es verídica? San Justino Mártir, año 150, enseña en su libro Apología número 1, año 155, siglo II, dice así: este alimento es llamado entre nosotros Eucaristía, no como pan y bebida comunes, sino como carne y sangre del mismo Jesús encarnado. ¿Te sirve algo así? ¿Te sirve algo más antiguo? Esto es lo que se creyó siempre. ¿Te sirve o no te sirve? San Ireneo, en su carta contra las herejías, en el libro 5, capítulo 2, dice así: ¿cómo pueden decir que la carne es incapaz de recibir la vida eterna cuando es alimentada con el cuerpo y la sangre de Cristo? No es simbólico, es cuerpo y sangre de Cristo.
Porque el pan, al recibir la innovación de Dios, ya no es pan común, sino la Eucaristía, compuesto de dos cosas, una terrena y otra celestial. Así también nuestros cuerpos, alimentados con ella, participan de la esperanza de la resurrección. ¿Te sirve este? ¿Cómo podés ponerte en el lugar de poder juzgar que católicos se apoyan en San Agustín como algo para poner en duda, para poner falso, para poner en falso? ¿Te sirve estos siglos, estos primeros siglos, o no te sirven? San Cirilo de Jerusalén, siglo IV, instruía: no mires el pan y el vino como elementos comunes, pues son el cuerpo y sangre de Cristo. Aunque el sentido nos lo sugiera, la fe nos lo asegura. Son cuerpo y sangre, mira, pues son el cuerpo y la sangre de Cristo. San Cirilo de Jerusalén. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Los tiramos? ¿Los tiramos? San Ambrosio de Milán, 391, pregunta retóricamente: ¿ves algo diferente? ¿Cómo asegurarte que recibes el cuerpo de Cristo? Cristo está en ese sacramento porque es el cuerpo de Cristo. Todos están equivocados, menos yo. Y el gran San Agustín de Hipona, al cual nombraba Bruno, explica: lo que veis en el altar es el mismo cuerpo que colgó en la cruz y la misma sangre que brotó en el costado. Todos cercanos a San Juan. San Juan arriba, San Ignacio discípulo directo, Justino Mártir, San Policarpo de Esmirna, otro que habló de la Santa Eucaristía, San Ambrosio de Milán, y así van pasando los padres, y todos creían lo mismo. Ahora, escuchar a Bruno que dice esto. Pero bueno, después, o sea, casi siempre la iglesia. A ver, del siglo I al siglo VIII hay un montón de diferencia, como para decir que todos los padres, y simplemente no es así, ¿no? Y casi siempre merece la segunda pregunta de ¿a qué padres de la iglesia te refieres? Yo preguntaría: ¿a qué iglesia nos referimos? ¿Cuál es la iglesia que definía las verdades? Es que es completamente irracional. Yo sé que hay protestantes honestos del otro lado que lo van a poder ver, pero es completamente irracional. Hay una iglesia que define. No hay padres individuales que definen cada quien lo que va a creer con una Biblia bajo el brazo. No hay eso. Él proyecta protestantismo a los padres de la iglesia, lo cual no existe. Si no, los primeros padres de la iglesia, ¿no? Y dicen Agustín de Hipona. No pues, o sea, Agustín de Hipona es un gigante teológico, de los más importantes de toda la historia, está bien, pero no es de los primeros, pues no estamos hablando siglo V. Pero bueno, solo para hacer ese hay mucha diferencia, es cierto, y ese es uno de los teólogos de raigambre arminiana, es este que tengo justamente atrás aquí. ¿Lo alcanzas a ver? Sí, que ese no es Olson, es es apellido Oden. Oden. Tomás Oden. Su postura era que, y creo que es valiosa, en el sentido de que él habla de que para encontrar lo que queremos decir por ortodoxia debemos encontrarla en los padres de la iglesia. Entonces él se convierte y fue un experto en patrología, su teología sistemática. Es una sistematización, armonización de lo que sucedió en esos primeros 5 siglos, ¿no? Principalmente. Y él tiene cierto criterio para decir: mira, si un padre de la iglesia difiere de todos los demás, pues en ese particular punto yo no lo tomo en cuenta. Él trata de hacer un consenso en ese sentido de los padres de la iglesia. ¿Hay consenso? ¿Hay consenso? Sí, hay consenso en la Eucaristía. ¿Por qué la rechazan entonces? Recortando cosas que tuvieron los padres, bueno, Orígenes, por decirte algo. Orígenes lo recorta mucho. Bastante. Porque se sale de el grupo en este sentido. Y lo mismo hace en escatología, por decirte algo. Él habla de la escatología de los padres de la iglesia y coloca ciertas corrientes. Él aparentemente como es común favorece al milenarismo, pero no hace ningún tipo de explicación por qué favorecer a la tardía a patrística con su milenarismo y los primeros 3 siglos, digamos, los primeros 3 siglos de la patrística que en general fueron premilenaristas. Entonces, otra vez, si volvemos al tema, es la tarea del teólogo sistemático al evaluar posturas como la de Tomás de Aquino o inclusive la de los reformadores, es otra vez probar que este tipo de conceptos si sale del texto bíblico o si no es una imposición de un tipo de filosofía teológica, si quisiéramos llamarla de alguna manera. Entonces, para muchos de nosotros evangélicos, la postura teológica de la Iglesia Católica Romana, su entendimiento de la Santa Cena, lo que ellos prefieren llamar la Eucaristía, y está bien, porque esa es una frase bíblica, ¿no? Eucaristía simplemente significa acción de gracias y surge del pasaje
de los evangelios, en donde el Señor Jesús, la primera acción que hace es dar gracias a Dios al levantar el pan, al levantar la copa, Eucaristía, dar gracias. Pero aparte de eso, lo que significa, lo que es en la concepción católica romana es, digamos, otra gotita en la que se te entrega algo más de salvación, ¿verdad? Claro, pero ahí, por lo menos diré que de lo que he podido leer y escuchar recientemente, Perdón, él hace unos segundos habló de que Orígenes puso en duda esto. Esto es falso y te lo voy a mostrar. Mira, porque hay que desmontar las mentiras. Te voy a leer lo que dice acá. Lo vas a ver ahí en pantalla. Orígenes, año 185 al 254. Te voy a leer esta parte. Esta parte. Fíjate que dice, te concederá el cuerpo y la sangre. Pero te lo voy a leer, mira. Dice, si subes, pues, con él para celebrar la Pascua, te dará el cáliz. Te dará el cáliz del Nuevo Testamento. Te dará también el pan de la bendición y te concederá su cuerpo y su sangre. Orígenes de Antioquía. Tirar palabras al aire sin evidencia, lo único que hace es hacer creerle a muchos mentiras contra la Iglesia Católica. Esto es texto de Orígenes. Texto de Orígenes. Sigue diciendo, lo leo acá, lo tengo acá Orígenes. Dice así, en la misma mesa del cuerpo y de Cristo y en el mismo cáliz de su sangre recibís. Orígenes. Por eso no se pueden revolear cosas al aire. Está mal. cuanto menos Barron y algunos otros más, ¿no? Ponen a la cena del Señor, bueno, a la Eucaristía, como el elemento central de toda tu comunión con Dios. Es el elemento centralísimo porque, y Barron sí me acuerdo que lo dice con estas palabras, ¿no? Él dice, si es que, y cuenta una anécdota, que está en una clase, un alumno le dice, porque tú enseñas y parece que crees que la Eucaristía es lo más importante? Y él le responde, pero sí es lo más importante. ¿Por qué? Dice, porque en ese momento, en el momento de la consagración del pan y de la copa, recibimos el cuerpo del Señor y entramos en comunión con el Señor, ¿no? Sí. Y eso es lo que nos transforma. O sea, el proceso de santificación que entendemos los evangélicos, ¿no? Como obra del Espíritu Santo, como obra, sí, que inicia el Espíritu Santo, que es autoría del Espíritu Santo, y que nosotros ejercemos también por nuestra voluntad, con esa atención que se mantiene en el texto bíblico. Ellos, bueno, por lo menos él, y un par más que he podido ver, lo sostienen, lo asignan al momento de la Eucaristía, ¿no? Entonces digo, claro, si lo que él dice es verdad, si ese es realmente el cuerpo de Cristo, tiene razón. El problema está que yo creo que no es verdad lo que dice. Pero el problema que vas a tener vos es mayor si es verdad. El problema que vas a tener, Brunito, es que si te estás equivocando, vas a tener un problema con el Señor. Porque si vos no crees en esto y te estás equivocando y lo tomas como algo simbólico y no te acercas y te haces católico y no crees esto, en lo que tenés en pantalla, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él, si vos no crees y te estás equivocando, vas a estar en graves problemas. Lo vamos a escuchar de nuevo al buen Brunito. Más que he podido ver. Lo tanto que es autoría del Espíritu Santo y que nosotros ejercemos también por nuestra voluntad, con esa atención que se mantiene en el texto bíblico. Ellos, bueno, por lo menos él, y un par más que he podido ver, lo sostienen, lo asignan al momento de la Eucaristía, ¿no? Entonces digo, claro, si lo que él dice es verdad, si ese es realmente el cuerpo de Cristo, tiene razón. El problema está que yo creo que no es verdad lo que dice. Pero, claro. Pero el problema es si él tiene razón y vos estás equivocado. Mira lo que dice. Lo tenés en pantalla. Dice, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. No estamos hablando de algo menor. Porque según la Biblia, que es palabra de Dios, el que come de ese pan vivirá eternamente. Lo dice la Biblia, no sé. es coherente su argumento. Sí, es coherente. Es coherente lo que dice el obispo Barro. Otra vez, podés mirar la razón por la que lo plantean así,
Mm, Es por este tipo de concepción de cómo se obtiene la salvación y qué es la salvación al fin de cuentas. claro. Entonces, para ellos es importante seguir literalmente las palabras del Señor Jesús cuando dice, esto es mi cuerpo, que Ujú. por vosotros es partido, hace de esto en Sí. memoria de mí. Y claro, ¿cómo no va a ser importante si son las palabras de Cristo? ¿Cómo no va a ser importante? ¿Cómo no va a ser importante? Nosotros le creemos a Cristo, no sé, si usted no le cree es problema suyo, pero nosotros le creemos a Cristo. Para el evangélico pesa más el hacer esto en memoria de mí y mira, digamos, el esto es mi cuerpo como una referencia a que lo que el Señor Jesús está haciendo un día o horas antes de su muerte es una simbología que lo conecta con el Antiguo Testamento, que nos refiere a toda esa historia en la que los israelitas miraban al Cordero Pascual simbólicamente representando el pecado de Israel, en el que Pero el Cordero Pascual no era algo simbólico solamente. Era un sacrificio real. ¿Ven cómo los diluyen? ¿Ven cómo terminan diluyendo el sacrificio a solamente simbología? Que va a haber simbología, ciertamente, pero no es solo simbología. el sacerdote levita o de Aarón ponía sus manos para representar que transmitía simbólicamente el pecado de Israel y el cuerpo de este animal moría en lugar Ujú. de los israelitas. Esa conexión entre Jesús e Israel y el culto de Israel es por lo menos para Dice Mervet, gracias por ese super chat. Dice, ¿cómo es que ellos creen tanto en los milagros que supuestamente se dan en sus sectas y no creen en el más grande milagro dado por Jesús? Es increíble, Mer. La verdad, excelente reflexión. Es excelente reflexión. Es algo increíble. Y se cumple la palabra cuando Jesús dijo, ni aunque vean milagros creerán. Ni aunque vean milagros creerán. Y algo que me llamó la atención en la última homilía, en la Santa Misa del domingo, el padre hablaba justamente esto, ¿no? Y nombraba que cada 19 de septiembre, hace poquitos días atrás, se licúa la sangre de San Genaro, ¿no? Un milagro, se licúa y está ahí para poder verlo, ¿no? Cada 19. Es un milagro, claro que es un milagro. Pero ni aún viendo eso creen. Es increíble. Es increíble verlo así tan de cerca a lo que hacen. Les importa nada lo que dice la Escritura. Dicen que les importa, pero la rechazan. mí es evidente en lo que sucede con la Santa Cena, la Cena del Señor. Pero de nuevo, y aquí está un nudo importante, ¿no? Para él es ¿Qué evidente, fíjate. ¿Qué significan las palabras del Señor? Esto es mi cuerpo, que Claro. por vosotros es partido. Claro, y para hacer el tema más, yo siempre veo que lo ponen, ¿no? Cuando Ujú. Jesús dice, justamente Sí, claro. puse que el contexto anterior, porque aquí también dice yo soy el pan de vida, ¿no? Haciendo referencia a Israel, que a veces se divorcia esta parte de esta, cuando en realidad no debería, pero sus palabras dice, yo he visto esto enfatizado varias veces, ¿no? Sí, lo que pasa es que los discípulos de los apóstoles no sabían, no tenían mucha idea de cuál era el mensaje de esto y se equivocaron. Creían cosas que en realidad lo supimos 2000 años después con una Biblia bajo el brazo, ¿no? Eh, Sí. si no coméis la carne, dijo el hombre, veis su sangre, no tenéis vida en vosotros, es decir, tienes que comer su sangre, tienes que beber su sangre, tienes que comer su carne, su cuerpo. Sí. Y habla de verdadera comida y verdadera bebida, ¿no? Y he visto mucho énfasis hecho en Claro. estas palabras de verdadera. Y el argumento es algo como, ¿por qué dices que es simbólico si aquí dice verdadera? ¿no? Para mí es un argumento Para mí un argumento que un poco débil porque el hecho de que algo sea verdadero, yo no estoy diciendo que sea bebida, ¿no? Y he visto mucho énfasis hecho en Claro. estas palabras de verdadera. Y el argumento es algo como, ¿por qué dices que es simbólico si aquí dice verdadera? ¿no? Para mí es un argumento un poco débil porque el hecho de que algo sea verdadero, yo no estoy diciendo que es mentira, simplemente estoy diciendo que no es transubstanciación, pero lo dice literal y aún así lo rechaza. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Lo dice literal y dice, yo no creo. Olvídate por un segundo de la transubstanciación. Porque él va a decir, yo no creo en la transubstanciación. Ok. Saca la transubstanciación. ¿Vos crees que es verdadera, que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida? ¿Lo crees? Olvídate de la transubstanciación. Olvídate de la explicación de la transubstanciación. ¿Sabes cuál es el problema? Que ni aún así lo cree. Sacando la explicación filosófica de la transubstanciación, tampoco lo cree. ¿cómo
explicarías tú a una persona que dice, oye, aquí veo esto de verdadera comida, verdadera bebida, veo este énfasis tan marcado, que permanece en mí, yo en él, que no hay vida en nosotros si es que no participas de esta comida, de esta bebida? ¿Cómo se lo explicarías? No, mira, estás ahí en Juan capítulo 6, ¿no es cierto? Sí. Y lo que debemos acordarnos es cómo en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo va repasando todas las fiestas judías y diciendo que Él es la culminación y la representación de esas fiestas judías. Entonces, lo simbólico de las fiestas judías, otra vez, pasa a ser propiedad del Señor Jesús y Él. Ay, Señor mío. Y dicen que es simbólico. Lo leen, lo ven y sigue diciendo que es simbólico. Él es el que en Él se cumple esto. Pero creo que esto lo habíamos tratado de paso en otro podcast en donde te digo que... Lo mencionamos rápido, pero no entramos en el tema. Sí, que el Señor Jesús ahí lo que está diciéndole propiamente, esta manera de hablar del Señor, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿En qué otra parte del Evangelio? El Señor Jesucristo ocupa muchas veces esta manera de describir su propia apropiación, valga la redundancia, ¿no? Su apropiación en este sentido de lo que era el culto judío. El Señor busca verdaderos adoradores, por ejemplo, que me estás diciendo que los verdaderos adoradores del Antiguo Testamento no existían. ¿O qué estás diciendo? Claro que Él busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Claro. Pero necesito que me expliques este versículo. Fantástico. Después seguimos con la mujer samaritana. Después lo seguimos ahí. Pero Bruno te preguntó sobre este versículo. ¿Qué significa? Bueno, significa que es simbólico. Eso te va a decir. El versículo dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y él dice, es simbólico. Es terrible, ¿eh? Con ese verdadero, que él mismo va más adelante a decir, yo soy la verdad. Este énfasis en, mírenme a mí, yo. Las otras solo son figuras. Pero no está hablando el versículo, no está diciendo, mírenme a mí. Está diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. La palabra que allí se usa cuando habla de verdadero es una palabra en griego que es aletes. Es una palabra en griego que significa verdadero, real, auténtico. La pregunta es, si Jesús quisiera decir simbólico, ¿hubiera usado otro tipo de palabra o no? Si Jesús fue, como muchos protestantes dicen, y yo lo creo, el mejor predicador, el mejor ejemplo, no hay ni habrá nadie como él. La pregunta es, ¿no supo decir simbólico en vez de decir verdadera comida y verdadera bebida? Si en otros momentos de las escrituras él habló por parábola y no tuvo problema de decir, les hablé por parábolas para que no entendieran. En otros momentos habló y dijo, yo soy la puerta. En otros momentos habló y dijo, yo soy la vid. Pero en este versículo, en este pasaje, acentúa exactamente lo contrario. Acentúa exactamente que no es simbólico, que es real. Entonces, ¿por qué lo negas? ¿Por qué lo negas? ¿Cuál es la razón? ¿Es tanto tu anticatolicismo que no te deja ver lo que dice el texto? ¿Es tan grande tu anticatolicismo que no te permite ver? Ahora sí entienden un poco. Hermano, no hay por qué ponerse a que te lleve el chamuco fácilmente. No hay por qué. Relájate, respira. No, tu anticatolicismo te lleva a caer en herejías. ¿Por qué? ¿Por qué lo niegan? Lo tienen en sus narices, diría el padre Jorge Loring. En sus narices y lo niegan. Otras son figuras que apuntaban hacia este individuo. No, en ese sentido, se debe tomar Juan capítulo 6, unido con el hecho de que él dice ahí en ese mismo capítulo que las palabras que él le habla son espíritu, que no traten de hacer de sus palabras algo material, algo carnal propiamente, como si él estuviera diciendo, porque el gran relajo y el gran escándalo de los judíos es que está diciendo quiere que lo comamos de verdad. Entonces el Señor Jesús le responde, las palabras que les estoy hablando son espíritu, la carne para nada
Aprovecha. aprovecha. Claro, porque ciertamente la palabra que él está dando en ese texto, o que él les está transmitiendo de manera oral, porque el texto lo relata después el apóstol Juan, el problema es que ciertamente está hablando que sus palabras son espíritu y son verdad, pero eran tan carnales los judíos que estaban ahí, que no creían en esas palabras que eran espíritu y en verdad, y terminan tropezando en lo mismo que termina tropezando dentro del protestantismo, porque la carnalidad no era creer en el milagro eucarístico y que los carnales creerían en el milagro eucarístico. Justamente lo que está atacando era que eran tan carnales que no podían ver lo que estaba sucediendo delante de sus ojos. Como sus palabras son espíritu y son verdad, y los carnales rechazan lo que está aconteciendo en ese momento, es que Jesús le dice, mis palabras son espíritu y son verdad. Los carnales eran los que se iban y no le creían, por eso él los reprende. Mirá, lo tenés en pantalla, dice, y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron, dura palabra es esta, ¿quién lo puede oír? Si fuese simbólico, Jesús lo habría corregido, como lo hace en otras ocasiones, como cuando lo malinterpretan. Entonces, sus palabras son espíritu y son verdad, claro, pero les está diciendo que eran carnales porque no creían en que su cuerpo era verdadera carne y el vino era verdadera sangre. ¿Ves? ¿Ves que es exactamente lo opuesto? Exactamente lo opuesto. Los carnales no eran los que creían, eran los otros. Esta dimensión otra vez es importantísima mantenerla para aquella idea de que la cena del Señor en realidad es el cuerpo material del Señor, aunque no lo miremos, no lo toquemos, sino que se convierte por fe en nosotros. Este es un pensamiento a años luz de lo que el Señor está diciendo ahí, ¿no? Muchachos, 2000 años de cristianismo y todos equivocados. Lo que entendieron durante 2000 años los cristianos estaba a años luz de la realidad de lo que decía Jesús. Juan 6:61 dice, y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues que si vieres al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero, se ven con ojos espirituales, pero eran tan carnales que no creían, tropiezan exactamente en lo contrario. El espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, claro. Por eso hay que creerlas. ¿Cuál era el problema de la carnalidad? Lo dice el versículo siguiente, mira. Mas hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús del principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿En qué no creían? En lo que dice el texto, que su cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Lo tenés unos versículos antes, lo tenés en pantalla, ahí está. ¿Ves? Delante de las narices. Lo tienen delante de las narices. Claro, claro. No, la transubstanciación, sí, no. Sí, Olvídate de la transubstanciación. Olvídate de la transubstanciación. La transubstanciación te facilita el entendimiento para que lo puedas comprender mejor a lo que está aconteciendo. Santo Tomás, el doctor angélico, por muchísima misericordia para la humanidad, fue iluminado por Dios para que nosotros, cabeza de termo, cabeza de tornillo, pudiéramos comprenderlo al gran misterio de la Eucaristía, porque no deja de ser un misterio y nos acercamos a un misterio. Pero el punto acá está en si lo crees o no crees que es verdadera comida y verdadera bebida. Y no lo crees. Y el problema no es la transubstanciación. Porque con la Biblia sola, explicado por el mismo apóstol Juan, tampoco lo crees. Tampoco lo crees. es interesante notar que los reformadores, en este sentido, tenían diversas maneras de ver el asunto de la Santa Cena o qué es lo que sucede en la Santa Cena. Lutero tiene una manera de ver el asunto y no habla de no habla de transustanciación, sino de consustanciación. Es decir, que al realizar la Cena del Señor, algo especial espiritualmente sucede con nosotros. ¿Qué es eso especial? Es lo que es difícil a veces captarle. ¿Qué es eso especial? Lo más especial, la presencia de Dios
Sí, pero la presencia de Dios, a no ser que te conviertas o digamos sistematices esto con la omnipresencia de Dios, no tendría sentido. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que nosotros pensamos que Dios es omnipresente, que no hay ningún lugar en el mundo o en el universo en el que Él no está presente, ni siquiera en el infierno, Él está presente ahí, pero los teólogos sistemáticos siempre han hablado de una presencia cualificada de Dios, es decir, ¿qué tipo de presencia estás hablando? Obviamente Mira vos, no cree en Santo Tomás, pero sí va a creer en algunos teólogos que hablan de la presencia cuantificada. Tropieza en el mismo problema que los discípulos de Juan 6:66. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fantástico. El anticatolicismo lo ciega. ¿Por qué? Porque si no captas esta, adiós luz que te apagaste. Se muere el diablo, te lleva el chamuco. Vas a caer en cualquier herejía. Tal cual como dice el buen Huguito. presencia de Dios en el infierno no es la misma presencia de Dios bendiciendo a su pueblo, ¿verdad? La presencia de Dios cualificada en un acto particular como es este rito de recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, una presencia especial, pues, especialísima, pues. Claro, porque ahí hace poco, estoy editando, ya casi acabo, este curso de Historia de la Iglesia. Es un curso introductorio, ¿no? Del siglo II al siglo IV. Y, no, sí, del siglo I, del siglo I al siglo IV. Y tocamos la Didache, ¿no? Donde está mencionada Eucaristía en el griego. Y alguien obviamente preguntó como, ¿y qué creían los padres de la iglesia, no? Ahí, ¿no? Y repasamos el texto y todo. Y les comenté un poco de las posturas hoy en día, ¿no? Tienes la transubstanciación, la espiritual, la consubstanciación y la memorial, ¿no? Y les explico un poco en qué consistía cada una. Le digo, mira, yo me paro más en la espiritual, la memorial cada vez me parece un poco reduccionista. La transubstanciación nunca la aceptaré. Para los que vean el video católicos y me digan, vuelve a casa, hermano. Pero no es un jueguito, Bruno. O sea, más allá de las discusiones que puede haber en redes, más allá de lo que puede producir en cada uno, estás muy seguro de vos mismo, Bruno. O sea, yo te lo digo como un hermano que me importa tu vida. No es un jueguito. No es un jueguito. Hay que aflojarle a la autoconfianza de que yo puedo estar más en lo cierto que 2000 años de iglesia. Todos los ortodoxos se equivocaron. La Iglesia Católica durante 1500 años se equivocó. San Ignacio, San Justino Mártir, San Policarpo de Esmirna, San Ambrosio de Milán, San Ireneo de León, San Agustín, San Cipriano de Cartago, Orígenes, Tertuliano y tantos otros, todos equivocados. Menos yo. O sea, más allá de los católicos, Bruno, que te puedan escribir en los comentarios y te dicen, hermano, volvé a casa. Esto no es un Boca River. De esto depende el alma de las personas. No es un Boca River, no es, me gustaría tenerte en mi equipo. ¿Te soy sincero, Brunito? Si fuera por mí, no me interesa mucho. Si fuera por mi carne. O sea, no es que de pronto viene Messi a mi equipo de fútbol, ¿no? De pronto yo soy hincha de Boca y de pronto, wow, qué alegría si viene Messi a mi equipo y juega en Boca Juniors. Espectacular, fantástico. Qué lindo. Pero esto no es así. O sea, me interesa tu alma, Bruno, como me interesa el alma de todos mis hermanos protestantes. Entonces, espero que Dios tenga misericordia, como lo tuvo conmigo y con tantos otros, de tus palabras, porque yo también he pronunciado esas palabras y no me burlo de él, porque yo también he sido obstinado y he sido necio y todavía tengo que seguir limpiándome de esto, pero espero que puedas recapacitar y reflexionar que esto no es un Boca River. De esto depende el alma de las personas, porque depende tu vida eterna. Porque Juan 6:58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. El que come de ese pan. Entonces, si no te acercas a comer el pan, estás en problemas. Es duro, sé que es duro, pero ahí están las palabras de Jesús, que por amor nos las enseña. Nunca la aceptaré. Pero un hermano de la clase me dijo algo como,
que sabe, o sea, sí lee, ¿ya? Pero creo que diferimos en varias cosas. Y dijo algo como, pero nosotros ya, dijo, no necesitamos la presencia de Dios en la cena del Señor. Y argumentó sobre la base de la omnipresencia, si recuerdo bien, pero sobre todo argumentó sobre la base del Espíritu Santo morando en nosotros. Y dijo no necesitamos. Mi respuesta fue, sí, entiendo dónde vas, pero me parece que el punto de partida es equivocado, porque yo no intento pensar en lo que necesito o no necesito, eso me interesa al fin y al cabo. Lo que estoy intentando hacer es cómo a la luz del texto bíblico, o sea, cómo soy fiel al texto bíblico, ¿no? Cómo lo entiendo, cómo lo represento, cómo lo interpreto. Y en ese sentido, la vista memorial, que entiendo que era la que él sostenía, me parece que no le hace la mayor justicia al texto bíblico. Aunque si me dices transubstanciación o memorial, me voy al memorial, pero... O sea, la Biblia puede decir lo que... Puede decir directamente lo opuesto a lo que yo pienso. Pero es lo que yo pienso. ¿Se terminó? ¿Ves? Para mí es memorial. Para mí no hay cuerpo y sangre verdadera. Pero si el texto dice verdadero cuerpo y verdadera sangre, es decir, memorial. Intentaría no, me parece que no hace entera justicia al texto bíblico, ¿no? Sí. Pero sí, ese argumento del Espíritu Santo lo he escuchado. Sí, y mira, aquí es donde otra vez yo lo que estoy tratando de enfatizar, y no sé si me estoy comunicando bien en eso, pues yo sé que contigo hablamos bastante, pero con aquellos que nos escuchan, no sé si me estoy tratando, si me he comunicado correctamente. La forma en que la Iglesia Católica Romana entiende la salvación es muy diferente a la manera en que nosotros la entendemos. Para el evangélico, la salvación proviene de ese acto inicial en el que Dios me transforma por su presencia en su espíritu y me hace una nueva criatura. Yo de ahí en adelante sigo creciendo, debería seguir creciendo. La asunción de María. De santificación, digamos, con el que Dios también está presente, me ayuda, y hay un montón de recursos que tomamos para crecer en santidad. El recurso de la escritura, el recurso de la iglesia como tal, la comunión, por ejemplo, entraría aquí en la cena del Señor, que es valiosísimo para seguir en santificación. Pero hay una dimensión que los evangélicos sí, creo yo, hemos descuidado, y es esta dimensión, insisto, una dimensión colectiva, que también es parte de la salvación planeada por Dios. Esa dimensión colectiva es la que toma, no voy a decir que toma lugar, sino que se expresa y podemos disfrutarla de manera especial cuando se celebra la cena del Señor. La presencia del Señor, no solo internamente, como este hermano te decía, tiene mucha razón en cuanto a que tenemos la presencia de Dios prometida por su Espíritu en nosotros, el bautismo del Espíritu, el sello del Espíritu, lo tenemos en nosotros. Entonces, ¿para qué estar comiendo a fin de tener la presencia del Señor? Tienes razón. Ahí, si ese fuera el caso, no, es decir, aquí hay un elemento a considerar fuertemente. Pero ahí está otra dimensión que es extra individuo, que está afuera de los individuos y que tiene que ver con los otros individuos de la iglesia, la comunidad en este sentido, la coinonía, que es parte de la salvación. Fantástico. ¿Pero es cuerpo y sangre de Jesucristo o no? Fantástico. Buenísimo. Pero necesitamos un orden. Necesitamos determinar un orden. Fantástico. Si como evangélico te falta más reverencia, como a nosotros nos pasaba, ¿no? Yo cuando era protestante, como pastores, nos replanteamos el caso de la solemnidad, el caso de la reverencia. Fantástico. Buenísimo que las congregaciones evangélicas crezcan en reverencia. La pregunta es verdadero cuerpo y verdadera sangre o no? Si vos tenés una congregación que lo cree, ok, ¿y qué se necesita para que eso sea verdadero cuerpo y verdadera sangre de Jesucristo? Ministros ordenados legítimamente. ¿Los tenés a los ministros legítimos? Y no. Entonces, aunque creas que es cuerpo, sangre, alma y divinidad, tampoco tenés ministros legítimos. Porque bíblicamente necesitas ministros legítimos para que eso suceda. Pero si no lo crees, tenés el mismo problema, porque lo rechazás. Entonces, podés crecer en solemnidad, podés crecer en amor por los hermanos, podés crecer en reverencia, pero el punto es si abrazas que el que come este pan vivirá eternamente. Y si vos no lo crees, bueno, anda a un lugar y busca ese pan, porque ese pan te va a servir para vivir eternamente. ¿Ves? El pan que dice la Biblia que debes comer es para vida eterna, es para vida eterna. ¿Ves? Vamos a seguir escuchando. Y es en esta coinonía en donde se da la cena del Señor. Es para celebrar esta comunión que tenemos juntos, es para celebrar a Dios. Y esa presencia, y aquí regreso a lo que te había dicho, esa presencia cualitativa que Dios ha prometido en medio de su pueblo, cuando 2 o 3 están congregados en su nombre,
es lo que valida el seguir, digamos, celebrando la cena del Señor. No solo. Y entonces, ¿por qué Jesús dijo esto? Si lo otro ya es suficiente, si el reunirse con los hermanos y pasar tiempos lindos tiempos de ágape, juntarse 2 o 3 a orar y a leer las escrituras, es suficiente. Le pregunto a Jesús, le pregunto al apóstol Juan que escribió el Evangelio según Juan, ¿por qué escribió esto? Si lo otro ya era suficiente. ¿Por qué escribió, escuchando palabras del apóstol, el apóstol Juan, escuchando las mismas palabras de Jesucristo, escribió esto? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, esa palabra significa masticar, literalmente, el que me come, él también vivirá por mí. Si ya solo es suficiente que 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ¿por qué estas palabras? ¿Alguien me puede explicar por qué estas palabras? Si es suficiente cantar alabanza los domingos y juntarme con mis hermanos a orar, ¿cuál es el sentido de este texto? ¿Cuál es el sentido de los mártires entregando la vida por la Eucaristía? Todos se equivocaron menos yo. Reformadores, háganse cargo de este desastre. Porque es un mandamiento, no solo porque nos recuerda, sino porque también está esta dimensión salvífica, santificadora, gozosa. Relativismo puro. Sujeto a las sensaciones del sujeto. Sujeto a la libre interpretación privada de cada quien. Porque va a venir uno y te va a decir, ya no nos podemos congregar por internet. No hace falta que estemos orando, porque podemos orar vía internet. Entonces, ya no tiene sentido. ¿Bautismo? ¿Para qué bautismo? ¿Para qué nos vamos a bautizar? Ya no es necesario el bautismo. ¿Por qué? Y porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está el Señor. Entonces ya no necesitamos el bautismo. El bautismo es solo una confirmación de una fe que ya se tiene. Pero también es indistinto si se tiene o no se tiene, porque uno puede prescindir del bautismo. Y así es que el cristianismo se transformó en relativismo puro. Triste pero real. Lo estamos viendo acá. De la que habla todo el Nuevo Testamento, ¿no? El apóstol Pablo gasta toda una epístola para hablar de esta comunión, estar los hermanos reunidos, o como dice el Salmo 134, ¿verdad? Aquel de ahí donde envía Dios comunión. No, 104 es muy cortito. Es un corto. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. ¿Ese? Tal cual. Entonces busqué el 34 ahí. El 33. Mirad cuán buen y cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Por qué diría comer? ¿Por qué diría comer si solamente nos tenemos que reunir donde están 2 o 3 en mi nombre? Ahí estás tú. Ahí está la presencia cualitativa del Señor. Y hay que reunirse en su nombre, con el solo hecho de reunirnos en el nombre del Señor. Ok. Y la doctrina, pero viste que acá el pasaje dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, entonces te pones a seleccionar pasajes. Y ya creer en la Trinidad ya no es tan necesario, porque ahí solo dice que estemos reunidos en su nombre. Y no está hablando de 3 personas. ¿Ves? ¿Ves cómo te da libertad para que vos decidas lo que mejor te parece? La tragedia del protestantismo. Hermanos juntos en armonía, que también es una canción, ¿no? Es una alabanza. Sí. Y mira cómo termina ahí. ¿Ves? Estar juntos en armonía. Ahí está el Evangelio, hermanos. El Evangelio está juntos en armonía. La doctrina, bueno, la Biblia. Como el rocío. Espérate. Sí, ahí estaba. Aquí está. Espérate. Quería comentarlo. Aquí está. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Sí, esta es la dimensión de la que te estoy hablando, en la celebración de la cena del Señor, en esta comunión otra vez, en la reunión de hermanos que celebran la salvación del Señor. Hay algo cualitativamente diferente que un individuo, un creyente separado. La cena del Señor tiene esta dimensión espiritual que no debería perderse, que está unido a todas las exhortaciones a no dejar de... Te vas a un versículo, te vas a un pasaje y David hablando de esas sensaciones
empezás a barrer la doctrina y cada quien selecciona ese pasaje. Ahora, yo pregunto, ¿en qué lugar el apóstol Pablo, en qué momento de la institución de la Cena del Señor, o en qué momento el apóstol Juan en este texto, Primera de Corintios 11, el apóstol, en el caso del apóstol Pablo, y en Juan 6, en el caso del apóstol Juan, ¿en qué momento dice, ahora salten al Salmo 133 para explicar este texto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el texto donde dice, ahora salten al Salmo 125 o al Salmo 23? ¿Dónde está? No está. Es una decisión propia del libre intérprete. ¿Ves? De congregarte, a no dejar de tener un grupo de hermanos con los cuales celebrar juntos la salvación del Señor, porque ¿Ves? la presencia de Dios de una manera especial se da en esos momentos. Esto es muy El Señor te puede decir, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y yo como protestante tengo la libertad para decir mucho esto. más que simplemente pensar Mira, con los cuales celebrar juntos esta dimensión espiritual que no debería perderse, que está unido a todas las exhortaciones a no dejar de congregarte, a no dejar de tener un grupo de hermanos con los cuales celebrar juntos la salvación del Señor, porque la presencia de Dios de una manera especial se da en esos momentos. ¿ves? El Señor te puede decir, el que no come mi carne y bebe mi sangre. Mas yo digo, protestante del siglo XXI, Dejar de tener un grupo de hermanos con los cuales celebrar juntos la salvación del Señor, porque la celebramos juntos la salvación del Señor. Ahí estamos, celebramos juntos. presencia de Dios de una manera especial se da en esos momentos. El Señor está en todas partes. El Señor está en todas partes. Eso de el que come mi carne y bebe mi sangre, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Ves? Sola escritura. Me salto de un lado al otro y abrazo con toda mi fuerza la sola escritura, que me da la libertad para interpretar los textos como a mí mejor me parece. Selecciono al teólogo que a mí me gusta y taza a taza cada uno se arma su propia religión. Cada uno selecciona los pasajes que le gusta y listo. ¿Ves? Esto es mucho más que simplemente pensar en una manera metodológica de cómo el pan y el vino se transforman en el cuerpo de Cristo, ¿no? Es una manera exógena, viene desde afuera esa interpretación de lo que Pero acabamos de ver que no viene desde afuera. Acabamos de ver que viene del centro de la iglesia, viene del núcleo de la iglesia. Mirá. San Ignacio de Antioquía. No confiesa, hablando de los herejes, dice, no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, carne que sufrió por nuestros pecados y que el Padre en su bondad resucitó. Vengo yo, siglo XXI, y digo, eso viene desde afuera. Y el discípulo San Ignacio de Antioquía, discípulo directo de los apóstoles, discípulo directo del apóstol Juan y de Pedro, dice que es la verdadera carne de Jesucristo que sufrió. Y vengo yo y digo, no es. Vengo yo y digo, viene desde afuera. Pregunto, ¿San Ignacio era parte de la iglesia o estaba afuera? Bueno, para mí esta era parte. Ministro legítimo, obispo de Antioquía, dice, no confiesan que la Eucaristía es carne de nuestro Salvador Jesucristo, la misma carne que sufrió por nuestros pecados. San Justino Mártir, año 150. Este alimento es llamado entre nosotros Eucaristía, no como pan y bebida comunes, sino como carne y sangre del mismo Jesús encarnado. Pregunto, ¿viene desde afuera? metodológica de cómo el pan y el vino se transforman en el cuerpo de Cristo, ¿no? Es una manera exógena, viene desde afuera esa interpretación de lo que sucede. Afuera. San Ignacio y todos los discípulos estaban todos afuera. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y me llama la atención, pues, porque otra vez si volvés a Juan capítulo 6, en donde se insiste que es la Eucaristía, lo que desde el pensamiento católico romano, que es la Eucaristía la que se está hablando acá, es decirle, bueno, ¿por qué por centurias? Entonces, si ese es el caso, ¿por qué por centurias al pueblo en general se le limitó a el pan, a la hostia, digamos, y no al vino, Claro. Sí, ese es el argumento. ¿A qué se debe esto? Mira, el asunto con la Iglesia Católica Romana. ¿Pero vos aceptás que es cuerpo, sangre, alma y divinidad o no? Porque para hablar después de las especies, tenemos que hablar primero si es o no es. Fruit Inspector dice, hablamos del tema, hermano, dale, en un ratito te hago subir, en un ratito te paso el link. En este sentido es que
la materialidad de la Cena del Señor llega a extremos en el que la hostia como tal se convierte en una representación permanente de Dios, de Cristo, al punto de que se le hace el Santísimo, por ejemplo, ahí se le llama así, se le pone en una vitrina y Claro, prácticamente se le adora como tal, ¿verdad? claro. Esto es lo que creo yo nosotros deberíamos evitar. El Evangelio de Juan, un libro sumamente simbólico en donde el Señor Jesucristo ocupa todo tipo de símbolos para describir su vida, su persona, un escrito en donde el Señor Jesús le dice a los judíos que Él es el que en el que se resumen, en el que se hace climática la historia de Israel con su celebración de la Pascua, con esta celebración de el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, que les insisten en que lo vean a Él, que lo miren a Él, que es Él verdaderamente y no lo demás, que lo demás son sombras. Es algo que debe mantenerse en la iglesia evangélica. Por eso creo yo que pasajes también, como por ejemplo Juan capítulo 15, en donde el Señor Jesús le dice a los discípulos, fuera de mí no pueden hacer nada, hablando del olivo, ¿no? Hablando de algunos en el pasado, simplemente, por ejemplo, los de corte arminiano piensan que el Señor Jesucristo está hablando de la pérdida de la salvación. Y los otros... Yo creo que no tiene mucho más sentido escucharlo. Porque no es solo una merienda. Acompañamos a los niños y sus familias de forma integral y sostenemos varios proyectos en paralelo. El primero, una merienda semanal. Cada semana compartimos una merienda llena de amor, juegos y sonrisas con más de 50 niños. También sostenemos la olla San Felipe Neri, una cena caliente para 100 personas entregada una vez a la semana porque creemos y trabajamos por la dignidad de cada persona. Además, está en proceso de creación Mi Lugar Favorito, que consiste en acondicionar un rincón seguro en casa de los niños para que sueñen, estudien y jueguen. Sumado a estos proyectos, acompañamos a las mamás en microemprendimientos. Para que ellas puedan salir adelante, gestionamos lo que necesitan para comenzar con ese proyecto. Y por último, damos apoyo escolar, capacitaciones y acompañamiento personalizado a cada niño, todo esto hecho con mucho amor.